El restaurante destellaba con una luz dorada suave, cada superficie pulida hasta brillar con la promesa de exclusividad. Las copas de cristal tintineaban mientras los meseros rellenaban champán, y el murmullo de risas corteses rebotaba en los pisos de mármol y las paredes espejadas. 40 invitados se reunieron para mi cumpleaños número 71, aunque ninguno era realmente mío. Eran las personas de Amalia, su círculo cuidadosamente seleccionado de inversionistas, influencers y conocidos que hablaban en tonos cortantes sobre fusiones y casas de verano. Me senté al extremo de la mesa, una figura solitaria en la silla que debería haber sido un lugar de honor. La vela titilaba frente a mí, su llama frágil contra la corriente de aire de las puertas giratorias de la cocina. Mi hija, radiante en un vestido marfil ajustado, se levantó al frente de la mesa con su copa en alto. Su esposo, Emiliano, se reclinaba perezosamente a su lado, los gemelos de su camisa reflejando la luz. Su sonrisa más afilada que cualquier cuchillo. «Brindemos por mi madre», dijo Amalia. Su voz dulce pero cargada de veneno. Por la mujer que lo intentó con todo, pero nunca lo logró del todo. Ha vivido una vida pequeña en un departamento pequeño, invisible para el mundo. Hizo una pausa, saboreando la crueldad, y a partir de la próxima semana no tendrá que preocuparse por nada. Lo hemos arreglado todo, una residencia asistida, cuidados de tiempo completo. La casa, los autos, lo poco que tenía, todo está a mi nombre ahora. Un futuro digno para lo que le queda. La mesa estalló en risas ensayadas. Los invitados moviéndose en sus asientos. Ansiosos por imitar su confianza, Emiliano alzó su copa hacia mí, con una mueca. «Felicidades». «Fracaso», añadió en un murmullo bajo que cortó el bullicio. La palabra fracaso golpeó el aire como una piedra, arrojada a un estanque quieto. Creando ondas por toda la mesa, mantuve las manos cruzadas en mi regazo. Mi expresión sin cambios. Años de práctica me habían enseñado a quedarme quieta cuando se burlaban de mí, a dejar que la tormenta pasara. Pero esa noche no tenía intención de dejarla pasar. El mesero colocó el postre frente a nosotros. Una torre de azúcar hilada delicadamente posada sobre un lecho de chocolate oscuro. Deslicé mi silla y hacia atrás. El sonido suave, pero decidido, y saqué de mi bolso una carpeta negra que había llevado por meses, esperando este preciso momento. Todas las cabezas se volvieron cuando la puse sobre el mantel frente a mí. Mis dedos se detuvieron en la cubierta de cuero. Luego la empujé hasta que quedó en el centro, directamente en la línea de visión de Amalia. «Has ensayado bien tus líneas», dije con calma, mi voz lo suficientemente clara para silenciar la sala. «Pero tal vez deberías ensayar lo que viene ahora». La sonrisa de Emiliano vaciló. Amalia entrecerró los ojos. Una leve grieta en su compostura pulida. Más allá de la ventana, el rugido de un motor se alzó. Un raro Ferrari 250 GTE pasó frente al restaurante, su pintura carmesí brillando bajo las luces de la calle. Las conversaciones se detuvieron mientras varios invitados estiraban el cuello para verlo. La coincidencia, o lo que pensaron que era coincidencia, dejó un destello de asombro en sus ojos. Solo yo sabía que no era ningún accidente. Me puse de pie, alisando el dobladillo de mi vestido, la luz de las velas capturándose en el plateado de mis sienes. Con la calma que había cultivado por décadas, hablé de nuevo. «Ábrela», dije, señalando la carpeta. «Tienes 7 minutos». Por un instante, la sala quedó en suspenso, como una fotografía atrapada a medio cuadro. Luego, el primer celular vibró. Otro lo siguió. Pronto, la mesa tembló con vibraciones y pantallas parpadeantes. Cada notificación un presagio. La confusión se extendió como una onda, borrando las risas que habían llenado el aire momentos antes.
Me giré, mis pasos sin prisa, y comencé a caminar hacia la puerta mientras el pánico empezaba a echar raíces detrás de mí, mucho antes de las risas en el mirador. Mis días seguían un ritmo tranquilo. Cada mañana dejaba mi departamento de una recámara en Puerto Vallarta, vestida con ropa de segunda mano, prendas suavizadas por el tacto de otras manos que las habían usado antes. La tela se desgastaba en los codos, los dobladillos deshilachados, pero nadie me miraba 2 veces mientras subía al camión de la Ruta 6. Ese era el punto. Había aprendido a desvanecerme en el fondo, a dejar que el mundo pasara sin verme. El departamento en sí apenas reflejaba quién era yo realmente. Sin retratos, sin arte, sin reliquias, solo paredes blancas y muebles de segunda mano, un sofá que se hundía en el centro y una lámpara que parpadeaba si girabas el interruptor demasiado lejos. Para los visitantes, era el hogar de una mujer que no tenía nada y no esperaba más. Pero escondida detrás de latas de harina en el armario superior, había una pequeña caja de metal, abollada en una esquina, cerrada con un pestillo frágil, en las raras noches cuando el silencio pesaba demasiado en mi pecho. La bajaba y la ponía en la mesa de la cocina. Dentro había un llavero con pesadas llaves de hierro, ornamentadas, con dientes irregulares como si pertenecieran a otro siglo. Junto a ellas, cartas dobladas amarillentas por el tiempo, la tinta borrosa pero legible, con firmas que alguna vez significaron poder y riqueza. El peso de esa caja era un recordatorio de todo lo que había dejado atrás, todo lo que había elegido enterrar. La señora Clara Montes, mi vecina del otro lado del pasillo, era de las pocas que se atrevían a hacer preguntas. A sus 78 años, viuda, tenía ojos tan agudos como su ingenio. Algunas tardes tocaba a mi puerta con una olla de sopa o un pedazo de pastel y se sentaba frente a mí, su bastón apoyado en la encimera. «No eres lo que pareces, Esperanza», me dijo una noche mientras compartíamos té en tazas disparejas. «He vivido lo suficiente para saber cuando alguien se corta las alas a sí mismo. ¿Por qué escondes quién eres?». Sus palabras me apretaron la garganta. Pasé el pulgar por el borde de mi taza, mirando el vapor que subía. Por un largo momento consideré esquivarla con una risa, como solía hacer, pero su mirada era firme, suave pero implacable, y algo en mí cedió, porque ser visible una vez me costó todo. Susurré. No insistió más. Solo extendió la mano por encima de la mesa para poner su palma arrugada sobre la mía. El calor de su mano me estabilizó, aunque mi pecho aún dolía con el peso de lo que cargaba. Cuando se fue esa noche, abrí la caja de nuevo, colocando las llaves en fila como soldados esperando órdenes. Cada una encajaba en una puerta de la mansión que abandoné hace años. Cada una me recordaba un mundo que construí, perdí y juré reclamar solo en mis propios términos. Y fue en ese juramento, forjado en silencio, donde las semillas de mi regreso comenzaron a echar raíces. En los 80, Guadalajara aún vibraba con el orgullo del acero mexicano. El aire olía a aceite y tierra, las fábricas rugiendo como bestias vivas a lo largo del río. Yo tenía 30 y tantos entonces, madre soltera con la cabeza llena de ecuaciones y una terca negativa a aceptar los límites que otros me imponían. Mientras Amalia dormía en su cuna, programaba en una computadora de segunda mano, con los dedos en carne viva por noches largas, tecleando algoritmos que nadie aún creía que valieran algo. Los autos estaban cambiando, volviéndose más que motores y engranajes. La electrónica se colaba en los tableros. Los sensores comenzaban a susurrar lo que la máquina ya sabía. Vi lo que otros no, que el software podía predecir fallos antes de que ocurrieran, que los datos podían evitar averías costosas
y hacer que el lujo ronroneara con precisión. Llamé a mi pequeña empresa Dinámica Vega, aunque en ese momento no era más que una oficina rentada sobre una llantera y 3 ingenieros a los que convencí de seguirme. Construimos prototipos que leían datos tempranos de sensores, analizando vibraciones, temperatura y flujo de combustible para prever mantenimientos con semanas de antelación. Al principio, los grandes fabricantes se rieron de nosotros. Demasiado complicado, decían. A los conductores no les importa. Pero cuando un fabricante alemán probó nuestro sistema y su sedán insignia, evitó una falla catastrófica en un recorrido de costa a costa. De pronto los teléfonos comenzaron a sonar. Llegaron contratos. Pequeños al principio, luego más grandes. Por un tiempo. Permití creer que el mérito solo podía sostenernos. Pero las industrias no son amables con las mujeres que se niegan a hacerse a un lado. Las reuniones que empezaban con interés cortés se convertían en interrogatorios sobre mi vida personal. Los rivales insinuaban que había robado código. Susurraban que mis títulos eran exagerados. Los inversionistas que alguna vez me alabaron de pronto me urgían a vender antes de que los verdaderos jugadores me superaran. La presión se cerraba desde todos lados. Los competidores ofrecían compras envueltas en sonrisas amigables, pero con amenazas debajo. Abogados enviaban cartas insinuando demandas que me dejarían seca en los tribunales. No dudaban de mi producto. Dudaban de mi derecho a poseerlo. A principios de los 90, tras meses de guerra silenciosa, firmé un conjunto de acuerdos. Los términos eran vinculantes. Las cláusulas de confidencialidad herméticas, por 35 millones de pesos. Dejé que Dinámica Vega se disolviera en los portafolios de hombres que alguna vez me despreciaron. Adquirieron mis patentes, mis sistemas, incluso el nombre. Mi papel fue borrado en las notas al pie. Recuerdo salir de esa torre de cristal, en el centro de Guadalajara. El cheque quemando un agujero en mi bolso. El cielo pesado de smog. Deberíale haber sentido triunfo. En cambio, se sintió como un exilio. Puse el dinero donde sabía que crecería en silencio. Una serie de inversiones conservadoras. Fideicomisos estructurados con la ayuda de una abogada astuta que respetaba mi mente lo suficiente como para no hacer preguntas innecesarias. Con los años, esa fortuna creció, paciente como una semilla bajo la tierra. Nunca la toqué, nunca la presumí. Dejé que el mundo creyera que me había ido con las manos vacías. Una empresaria fracasada sin nada que mostrar más que amargura. Ni siquiera Amalia lo sabía. Creció viéndome tomar el camión. Comprar ropa de descuento. Recortar cupones de los periódicos dominicales. Creyó, como yo le permití, que nunca había logrado mucho. Tal vez me resentía por ello. Tal vez me compadecía. Ambas eran más fáciles que explicar la verdad. 35 millones de pesos descansaban bajo capas de silencio, ganando más con cada año que pasaba, mientras yo usaba la máscara de una mujer que había perdido. Lo que no entendían era que la invisibilidad era mi escudo, y un día se convertiría en mi espada. Llevé ese conocimiento como una llama oculta, pequeña pero inextinguible, esperando el momento en que volver a la luz importara más. Amalia creció a la sombra de una mujer que nunca vio realmente. Para ella, yo era la madre callada que preparaba lonches. Asistía a juntas de padres y aplaudía al fondo del auditorio tras sus recitales. No vio las noches largas que pasé haciendo cálculos, ni cómo mi mente nunca dejó de refinar modelos que ya no me atrevía a reclamar. Solo vio el departamento modesto, los cupones recortados, la negativa a perseguir cosas brillantes que otros padres exhibían. A medida que crecía,
Esa modestia se convirtió en algo que ella llamó debilidad. En la preparatoria, se burlaba de la ropa que usaba, suéteres de segunda mano y faldas que yo misma calajustaba. Cuando le ofrecí enseñarle la habilidad, puso los ojos en blanco y preguntó por qué no podíamos comprar cosas nuevas como todos los demás. Le dije que el dinero ahorrado era seguridad ganada. Ella solo oyó que su madre no estaba dispuesta a proveer. Para cuando se fue a la universidad, ya había construido un muro de distancia entre nosotras. Llamaba a casa rara vez. Sus charlas breves, llenas de fiestas y profesores, prácticas y ambiciones. Cuando se graduó, no me invitó a la cena de celebración que organizó para sus amigos. Más tarde, lo explicó, fue algo pequeño. Mamá, no lo hubieras disfrutado, pero el mensaje era claro. En la adultez, Amalia forjó la vida que creía que le había negado. Sus redes sociales rebosaban de fotos de mesas de brunch impecables, reuniones de club, atuendos curados que cambiaban con cada temporada. Lanzó un podcast llamado La vida curada, donde hablaba de ambición, equilibrio y elegir la abundancia. Se unió a clubes sociales en Guadalajara, donde la membresía sola costaba más de lo que yo gastaba en un año de despensa. Clases de pilates al amanecer, cenas de networking por la noche, charlas susurradas sobre startups que ella y Emiliano presentaban de un inversionista y que otro saca otro. Cuando le preguntaban por mí, su respuesta era simple: mi madre dulce, pero una reliquia. No esperen mucho. Las palabras me llegaban por rumores, siempre suavizadas por alguien intentando protegerme, pero no necesitaba protección. Ya sabía cómo me veía. Creía que nunca había luchado, nunca arriesgado, nunca construido nada digno de admiración. En sus ojos, yo era la advertencia de lo que pasa cuando una mujer carece de ambición. A veces me preguntaba si entendía cuánto de su ambición nació como reacción a mí. Que cada paso en tacones que daba en los salones brillantes de la ciudad estaba impulsado por la determinación de nunca vivir como yo lo había hecho. Confundió mi silencio con rendición, mi modestia con fracaso. Nunca imaginó que bajo la superficie, la fortuna que tanto perseguía ya era mía. Su vida curada brillaba como cristal bajo el sol, hermosa, frágil, lista para romperse. Y aunque aún no lo veía, cada pedazo frágil de su mundo ya estaba atado a mí. La primera vez que volví a girar la llave en la reja de hierro forjado, era finales de primavera. El valle de Atemajac estaba cubierto de verde. El aire cálido con el aroma de lilas y tierra húmeda. Conduje sola por el camino de grava. El crujido de las piedras bajo mis llantas, removiendo recuerdos que había pasado décadas reprimiendo. En la cima de la colina, la casa se reveló, la casa del huerto de plata. Su fachada de piedra cubierta de enredaderas, las ventanas cerradas pero intactas, de pie como si hubiera esperado pacientemente por mí. Beatriz Peña me recibió en el porche, limpiándose las manos con un trapo. Su cabello, con mechones grises, estaba recogido en una trenza práctica, y su rostro llevaba las líneas de alguien que había vivido más tiempo al aire libre que adentro. Había cuidado la propiedad en secreto por años, manteniéndola viva mientras el mundo creía que estaba abandonada. Llegas tarde, bromeó suavemente, guiándome al interior. Pero ella sigue en pie. Huesos fuertes. Esta casa, más fuertes que algunas personas, diría yo. El vestíbulo olía levemente a pulimento de cedro y polvo. Los pisos de mármol atrapando la luz del sol que se filtraba por las altas ventanas. Beatriz me llevó de cuarto en cuarto, señalando lo que se había reparado: el yeso agrietado, parchado, las tejas del tejado reemplazadas, el huerto podado con cuidado. La casa respiraba de nuevo.
no como reliquia, sino como un lugar listo para sostener vida. En la parte trasera de la propiedad, la cochera se alzaba con sus amplias puertas de madera. Beatriz las empujó, y el aroma hasta de aceite y cuero flotó en el aire. Dentro, 5 siluetas descansaban bajo cubiertas de lona, sus contornos inconfundibles para cualquiera que alguna vez amó los autos. Caminé entre ellos lentamente, mis dedos rozando la tela cubierta de polvo, sintiendo las curvas ocultas debajo. «Estos volverán a rugir», prometió Beatriz. «Los motores necesitan voz. No les gusta estar callados por mucho tiempo». Asentí, aunque mi garganta se apretó. Cada vehículo cargaba una parte de mi pasado: el Ferrari, el Porsche, el Mercedes, el Aston, incluso el Tesla Roadster, que compré mucho después. Un símbolo de cómo el futuro siempre está atado al pasado. No eran trofeos, sino anclas. Prueba de una vida que alguna vez construí. Luego elegí enterrar. Una tarde, cuando pensé que estaba sola, una pequeña voz me sobresaltó. «Abuela». Me giré para ver a Nora. Sus ojos oscuros abiertos de par en par, mientras se colaba por la puerta entreabierta de la cochera. No podía tener más de 9 años. Sus tenis llenos de polvo del camino del huerto. Miró las formas cubiertas como si hubiera tropezado con un sueño. «Estos son tuyos», susurró, con asombro y incredulidad mezclados en su tono. Me arrodillé, poniendo un dedo en mis labios. «Lo son», admití suavemente. «Pero es un secreto, Nora. Nadie puede saberlo aún. Ni tu madre, ni tu padre. ¿Entiendes?», asintió solemnemente, su pequeña mano extendiéndose para tocar la lona que cubría el Porsche. «Son hermosos», suspiró. La acerqué a mí, plantando un beso en su cabello. «Un día te contaré toda la historia», prometí, «pero por ahora debemos dejarlos dormir». Se aferró a mí por un momento. Luego se alejó, dejándome con el zumbido silencioso de los recuerdos y el conocimiento de que el secreto que había guardado tan ferozmente ahora estaba compartido. Mientras la puerta de la cochera se cerraba, me di cuenta de que incluso los cofres más fuertes se abren eventualmente cuando los toca una mano inocente. Y me pregunté cuánto tiempo podría un secreto tan vasto permanecer oculto del resto de mi familia. La oficina de Santiago Hale miraba al río. Una pared de cristal que capturaba la luz cambiante como acero pulido. Era un hombre de bordes precisos, mandíbula afilada, trajes impecables, mente aguda. Confiaba en él porque no tenía apetito por el sentimentalismo. Donde otros veían historias, él veía contratos. Donde otros ofrecían simpatía, él ofrecía estructura. Puse la caja de metal en su escritorio, la misma que guardaba en mi armario. Las llaves, las cartas, las escrituras, todos los fragmentos de una vida que nadie creía que poseía, tintinearon al liberarlos. Santiago ajustó sus lentes, estudiando cada elemento con la concentración clínica de un cirujano, preparándose para un trabajo delicado. «¿Quieres convertir esto en una fortaleza?», dijo, sus dedos deteniéndose en la escritura de «La casa del huerto de plata». «No solo una fortaleza», respondí. «Una fortaleza con trampas. Un paso en falso, y caerán por su propia codicia». Se recostó, entrecerrando los ojos. «Fideicomiso del huerto de plata». Un nombre fuerte. Los términos serán inquebrantables. Pasamos semanas tejiendo la red. Santiago redactó cláusulas de moralidad, disposiciones que revocaban beneficios si algún beneficiario me humillaba o menospreciaba públicamente. Diseñó transferencias temporizadas que aseguraban que los activos se liberarían solo en incrementos, atados a condiciones de respeto y contribución. Los autos antiguos se convirtieron en el centro de cláusulas de becas, cada vehículo ligado a un fondo de ingeniería.
Las ganancias de las exhibiciones destinadas a mujeres jóvenes en STEM querrán los autos para ellos, observó Santiago. Pero los títulos los harán sirvientes de algo más grande. Inteligente. Le pedí que incluyera cláusulas de aceleración, tomando prestadas las mismas herramientas que Amalia y Emiliano usaban para asegurar sus préstamos. Si firmaban garantías bajo mi nombre, en el momento en que se activara una cláusula, los prestamistas podrían exigir el pago inmediato y completo. Un jalón, y su frágil imperio colapsaría. No lo verán venir, dijo Santiago al fin, descansando su pluma contra el borrador final. Luego me miró por encima de sus lentes. Pero, ¿por qué ahora pudiste haberlo hecho hace años? Crucé las manos en mi regazo, sintiendo el peso constante de mis años. Porque los cumpleaños me recuerdan que la vida es más corta que la paciencia, dije en voz baja. Cada vela que apago es un recordatorio de que no tengo para siempre para esperar un respeto que tal vez nunca llegue. Si llega el momento, quiero que la elección sea mía. Me estudió por un largo momento. Luego asintió. Muy bien. Pero recuerda, esperanza cuando activas estas cláusulas. No hay marcha atrás. Una vez que se enciende la chispa, el fuego arde hasta que todo es ceniza. Entiendo, le dije, y lo hacía. Cuando salí de su oficina esa noche, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Llevé los documentos apretados contra mi pecho, como si fueran tanto arma como escudo. Cada cláusula era una promesa, cada línea entintada con las lecciones de mi pasado. El mundo me creía mansa, invisible, sin poder. No sabían que había transformado el silencio en estrategia. Regresé a mi pequeño departamento, colocando la caja de metal de vuelta en su escondite en el armario. Solo que ahora, su contenido se había multiplicado en algo más grande, estructuras incrustadas en la ley, trampas ocultas esperando la palabra equivocada, el gesto equivocado, la humillación equivocada. Al cerrar la puerta del armario, el cerrojo hizo un clic suave y sentí el peso de lo inevitable. Solo hacía falta una crueldad descuidada para que todo lo que había construido en secreto rugiera cayera a la luz. Emiliano siempre se movía con la confianza de un hombre que creía que el mundo perdonaría sus excesos. Tenía una sonrisa pulida para los bancos, un apretón de manos ensayado para los inversionistas y un arsenal de medias verdades que llevaba de una reunión a otra. Poco a poco descubrí cómo estaba financiando sus vidas, no con disciplina, no con riqueza ganada, sino con la moneda de las promesas de que mi herencia, anticipada, cubriría los huecos. Vi las pruebas en susurros, acuerdos de préstamos apilados en su estudio, crédito extendido en términos favorables porque Emiliano había soltado mi nombre en la conversación como una garantía oculta. La madre de mi esposa, decía, posee activos significativos. Cuando ella fallezca, la consolidación será sencilla. Verán el pago antes de que tengan que preguntar. Amalia no solo le creía, lo amplificaba. Firmaba garantías con su pluma audaz. Convencida de que el futuro ya estaba escrito a su favor, hablaba con sus amigos sobre la mansión como si ya fuera suya, sobre nuestra colección como si alguna vez hubiera tocado esos autos. Era teatro. Cada línea ensayada, cada gesto diseñado para posicionarse como la heredera de algo que nunca había ganado. Una noche, llegué a su casa sin previo aviso. Nora había dejado su cuaderno de dibujo en mi departamento y quería que lo tuviera para la escuela. Entré con la llave que Amalia aún me permitía, a regañadientes, aunque a menudo insinuaba que Emiliano le disgustaban mis visitas no invitadas. Sus voces llegaban desde la cocina. Me detuve en el pasillo, el cuaderno apretado contra mi pecho.
Insiste en vivir en esa caja de zapatos, dijo Emiliano, con risa en su tono. Una recámara. Ropa de segunda mano. Camiones. Es patético. De verdad. La risa de Amalia se unió a la suya. Aguda y despectiva. Piensa que eso la hace parecer humilde. Pero, honestamente, debería estar agradecida de que le estamos dando un hogar. De lo contrario, se pudriría en ese departamento hasta que la lleven a un asilo. Cargamos con su peso, añadió Emiliano. Cada préstamo, cada extensión. Todo es porque saben que pronto tendremos el control. La estamos protegiendo al tomar las riendas antes. Sentí mi mandíbula apretarse, pero no entré a la habitación. En cambio, dejé el cuaderno en la mesa del pasillo y salí tan silenciosamente como había llegado. Afuera, el aire de la noche era pesado, las farolas arrojando sombras largas en el pavimento. Mi corazón latía fuerte. No por el dolor, aunque había mucho de eso, sino por la claridad fría de que su exceso se había atado directamente a mí. Se creían intocables, envueltos en lujos prestados, sostenidos por promesas de papel. Pero yo conocía los términos mejor que ellos. Había construido las cláusulas que un día se cerrarían como fauces a su alrededor. Regresé a mi departamento y me senté en la pequeña mesa de la cocina. El zumbido del refrigerador llenando el silencio. Pensé en los documentos que Santiago y yo habíamos sellado. Las cláusulas del fideicomiso yaciendo latentes como semillas esperando la lluvia. Cada palabra cruel que Amalia había pronunciado. Cada firma que había dado sin leer la letra pequeña. Nos acercaba más al inevitable desenredo. Cuando llegara el momento, no sería la rabia ni la venganza lo que los deshiciera. Sería la matemática, la ley y el peso de su propia arrogancia. Alcancé la caja de metal, pasando los dedos por el frío metal. Dentro estaban las llaves y cartas que me ataban a la casa del huerto de plata. Pero más que eso, la prueba de una vida que ellos fingían que no existía. El contraste era casi demasiado agudo para soportar su hambre por heredar lo que creían suyo. Y mi elección de dejarlos ahogarse en ilusiones hasta que la verdad llegara en mis términos. Cerré la caja con suavidad, escuchando el clic del pestillo al encajar, y con ese pequeño sonido, supe que su futuro ya estaba contando hacia atrás. La cochera siempre se sintió como un santuario, su aire denso con polvo, aceite y memoria. En los días en que el peso de los desaires de Amalia presionaba demasiado contra mi pecho. Venía aquí. Deslizaba las llaves en las grandes puertas de madera y dejaba que los goznes chirriaran al abrirse, como si me dieran la bienvenida al único lugar que aún reconocía quién era yo. Una por una. Retiré las cubiertas, revelando las siluetas que habían esperado pacientemente por años. Primero, el Ferrari 250 GTE, su cuerpo carmesí aún radiante bajo un velo de polvo. Luego, el Mercedes 280 SL, plateado como luz de luna, sus líneas tan elegantes como una sinfonía. Después, el Porsche 911 RS, blanco con la más tenue franja azul de carreras. Una máquina construida para cortar el viento con precisión. El Aston Martin DBS brillaba oscuro como ónix pulido, afilado e inflexible. Finalmente, mi trofeo más moderno, el Tesla Roadster. Un recordatorio de que la innovación nunca se detiene, de que el futuro está tan vivo como el pasado. Pasé la mano por el cofre del Ferrari. Mi reflejo tenue en su superficie. Estos no eran solo autos. Eran prueba de los tratos que hice, los éxitos que escondí, la vida que construí en silencio, mientras el mundo me decía que no era nada. Cada motor, alguna vez rugiente, había cargado no solo velocidad, sino supervivencia. En el banco de trabajo, las carpetas estaban cuidadosamente apiladas, cada una atada con un listón. Santiago me había ayudado a prepararlas.
redactando cláusulas de becas que ataban cada auto, no a Amalia ni a Emiliano, sino a una causa más grande de lo que ambos podían imaginar. El Ferrari financiaría becas para mujeres estudiando ingeniería mecánica. El Mercedes para ciencias de la computación. El Porsche para diseño y aerodinámica. El Aston para matemáticas aplicadas. El Tesla para investigación en energía renovable. Cada vehículo estaba ligado a un legado. Una prueba viva de que la innovación debe superar la arrogancia. Mi familia había confundido estas máquinas con meros trofeos, símbolos de riqueza para ser exhibidos y consumidos. No entendían que mi verdadera herencia nunca estuvo destinada allí a ser una bóveda de indulgencia. Era una fundación, una que construí cláusula por cláusula, engranaje por engranaje, para dar poder a quienes, como yo, alguna vez fueron toldas que no pertenecían. Susurré en la quietud, las palabras llevadas por el aroma a grasa y cuero viejo. El respeto impulsa los motores más que la gasolina. Pensé en Nora, sus ojos abiertos de par en par, cuando tocó la cubierta de lona por primera vez. Su reverencia tan pura como su curiosidad. No pidió posesión. No exigió pruebas. Simplemente se maravilló, y en su asombro vi un destello del futuro que esperaba que estas máquinas hicieran posible. Cerré las carpetas y las apilé cuidadosamente de nuevo. Pronto, los títulos se transferirían al fideicomiso, intocables por manos codiciosas, protegidos por muros legales más altos que la casa del huerto de plata misma. Cuando el mundo finalmente viera lo que había preservado, no sería la mueca de Amalia, ni la arrogancia de Emiliano, lo que llevara la historia adelante. Sería el sonido de motores atados a oportunidades, el rugido de máquinas que financiaban educación, el zumbido constante del respeto ganado en lugar de exigido. Mientras el sol se hundía sobre el huerto, volví a colocar las cubiertas, dejando que los autos se deslizaran de nuevo al silencio. Su momento estaba llegando, y cuando sus motores rugieran de nuevo, llevarían más que velocidad, llevarían justicia. Cerré la cochera y guardé las llaves en mi bolsillo, su peso firme contra mi palma mientras caminaba de regreso a la casa principal, donde Beatriz me esperaba. La detective Reina Duarte no perdía tiempo en cortesías. Extendió los papeles por su escritorio con la eficiencia de alguien que había pasado años separando mentiras de verdades. Su oficina olía levemente a café viejo y lápices afilados, el tipo de lugar donde las distracciones no sobrevivían. «Esto es exhaustivo», dijo, golpeando la pila de documentos de préstamos que le había entregado. Extensiones de crédito bajo pretextos falsos, garantías firmadas sobre activos que no poseen. ¿Y tu yerno? Emiliano Calderón. Sí. Ha estado presentándose como si tuviera autoridad directa sobre tu patrimonio. Pasó otra página, sus ojos oscuros entrecerrándose. Eso es fraude. No un descuido administrativo, fraude. Me quedé quieta, con las manos cruzadas en el regazo, observando cómo absorbía los detalles que había cargado por meses. Se sentía extraño, casi desorientador, dejar que alguien más viera lo que había construido en secreto. Cada cláusula, cada disposición oculta, cada trampa cuidadosamente diseñada, todo estaba aquí, traducido al lenguaje de la ley y la consecuencia. «¿Y tu hija?», continuó Duarte, deslizando otra página hacia mí. «Estos estados bancarios llevan su firma». Les dijo que controlaba cuentas fiduciarias. No lo hace. Eso es tergiversación. Delito grave. Si se presiona. Su tono no era compasivo ni simpático. Era directo. Las palabras cayeron con el peso de lo inevitable. «Creen que estoy indefensa», dije en voz baja. Duarte se recostó, cruzando los brazos. «Por eso funciona. Bancos,
inversionistas, incluso reguladores si una mujer parece modesta. Inofensiva. Asumen que no tiene poder. Has dejado que jueguen esa suposición de manera magistral. Casi sonreí. Aunque mi garganta estaba apretada. Entonces la pregunta es cuándo actuar. Aún no. La voz de Duarte era firme. Decidida. Golpeó su pluma contra la esquina del archivo. Si actúo ahora, parece una riña familiar. El fiscal lo desestimará. Y los abogados de tu hija lo presentarán como un malentendido. Necesito un acto público. Algo innegable. Una vez que te humille frente a testigos. Eso es jurisdicción. Eso es intención. Entonces puedo intervenir. Y la ley seguirá. Su claridad me atravesó como una cuchilla. Pensé en la risa de Amalia. En cómo echaba el cabello hacia atrás cuando me despreciaba frente a sus amigos. La humillación era su moneda favorita. Duarte tenía razón. Mi hija nos daría a ambas la apertura que necesitábamos, sin darse cuenta de que me había entregado el cuchillo. ¿Estarás ahí?, pregunté. La expresión de Duarte se suavizó lo suficiente para mostrar que no solo era oficial, sino una mujer que había visto este patrón demasiadas veces. Tú ya construiste la arquitectura. Cuando ella la active, estaré lista. Pero la elección debe ser tuya. Esperanza, tú decides cuándo se enciende la chispa. Asentí. La decisión ya viva en mí. Los cumpleaños tenían una forma de forzar claridad. Y el mío se acercaba. Si Amalia quería un escenario para declarar mi fracaso, se lo daría. Y luego dejaría que ella misma disparara el alambre. Duarte cerró la carpeta, su mano descansando en la cubierta. Un consejo, añadió. No retrocedas. Las personas como ella se alimentan de reacciones. Si mantienes la calma, no se dará cuenta de que el suelo se desmorona bajo sus pies hasta que sea demasiado tarde. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de salir de su oficina. Esa noche, de regreso en mi departamento, puse la caja de metal en la mesa y la abrí una vez más. Las llaves brillaban bajo la luz de la cocina, testigos silenciosos de lo que venía. Toqué cada una por turno, no como una mujer recordando el pasado, sino como una estratega preparándose para el futuro. Cuando llegara el momento, la humillación no sería mi ruina, sería la de ellos. El sobre llegó en un dorado pálido, grabado con el monograma que Amalia había elegido, 2 iniciales entrelazadas, como si su matrimonio hubiera sido grabado en permanencia. Una celebración en honor a nuestra querida madre. Declaraba la tarjeta en una caligrafía tan elaborada que casi ocultaba el veneno debajo. Una cena de cumpleaños sorpresa, organizada en uno de los mejores restaurantes de Guadalajara. La nota estaba firmada por Amalia y Emiliano. Aunque dudaba que alguno de los dos hubiera escrito las palabras, probablemente su asistente lo manejó, como manejaban todo lo demás. Puse la tarjeta en la encimera de mi cocina y dejé que el silencio llenara la habitación. Una celebración. Sí, aunque no para mí. Sería su escenario. Una actuación curada para sus amigos. Casi podía escuchar las líneas ensayadas. Ver las miradas engreídas a través de la luz de las velas. Una hija anunciando el retiro de su madre de la independencia. Tal vez incluso de la dignidad. Cuando Santiago lo supo, no ocultó su desdén. «Se creen muy listos», murmuró, ajustando la pila de documentos en su escritorio. Pero la arrogancia siempre confunde el teatro con el poder. Tú construiste la estructura. Ahora es tiempo de elegir el momento. Trabajamos hasta tarde, en la noche. El horizonte de la ciudad brillando a través de sus ventanas, mientras alineaba las cláusulas finales del fideicomiso del Huerto de Plata con el reloj de su computadora. 8:47 p.m., una hora elegida no por superstición, sino por precisión. En ese minuto,
Los documentos se transmitirían a los sistemas digitales de todo el estado. Notificaciones de aceleración de préstamos. Activadores de fideicomisos. Cláusulas de becas. Transferencias automáticas de propiedad. Años de andamiaje oculto se desplegarían al descubierto. Hilos invisibles tejiéndose en un lazo. Una vez que esto comience, me recordó Santiago. Su voz baja. No hay vuelta atrás. Despertarán a la verdad como si fuera un incendio. Cada extintor al que alcancen solo esparcirá las llamas. Sostuve su mirada. Firme. Tiene que ser así. Si actúo en silencio, lo torcerán en crueldad. Pero si los dejo golpear primero, humillarme en público, nadie dudará de dónde recae la culpa. Asintió, satisfecho, y deslizó el sobre final hacia mí. Dentro había una carpeta negra grabada con mis iniciales, simple y discreta. Su contenido prueba de lo que era mío, estructurado en un lenguaje que ni el banquero más arrogante podía desestimar. Mi mano rozó la cubierta. Sintiendo su peso, la semana pasó con una calma peculiar. Continué con mis rutinas modestas: comprar despensa, leer por las noches, alimentar a los pájaros desde el alféizar de mi ventana, pero bajo cada momento tranquilo. Sentía el zumbido de lo inevitable, como un motor en punto muerto, esperando la señal para avanzar. El día de la cena. Elegí un vestido que Amalia alguna vez se burló, un sencillo vestido negro, ajustado hace décadas, pasado de moda para sus estándares, pero perfecto para los míos. No usé joyas, salvo mi anillo de bodas. Aunque mi fortuna brillaba más que cualquier piedra, cuando llegué al restaurante, la sala privada destellaba con arañas de luces suaves. Los rostros se volvieron, algunos sorprendidos cortésmente, otros ya con sonrisas engreídas como si supieran el acto que estaba por desarrollarse. Amalia se acercó a mí en seda, su sonrisa amplia, sus brazos abiertos en una actuación de afecto. «Madre», dijo, besando el aire junto a mi mejilla, «qué bueno que viniste. Esta noche será inolvidable». «Sí», respondí suavemente, mis ojos sosteniendo los suyos. «Inolvidable». Dejé que me guiara así a mi asiento al extremo de la mesa, la carpeta negra descansando en mi regazo como una llama secreta. Los meseros se movían con una gracia coreografiada, sirviendo vino, acomodando platos, preparando el momento que había sido tan cuidadosamente escenificado. A las 8:46 trajeron el postre, una confección iluminada con una sola vela, titilando como una mecha. Crucé las manos, serena, mientras Amalia carraspeaba para ver y hablar, y a las 8:47 el mundo comenzó a cambiar. La sala se aquietó cuando los meseros atenuaron las luces, dejando solo el resplandor de la vela en la elaborada confección de chocolate frente a mí. Los tenedores se detuvieron, las copas se pausaron en el aire, todos los rostros se volvieron hacia Amalia, esperando su actuación. Se levantó de su asiento, los pliegues de su vestido de seda susurrando contra el suelo. «Antes de que mi madre pida un deseo», dijo, su voz resonando en cada rincón de la sala privada, «quiero decir unas palabras». Me quedé perfectamente quieta, la carpeta negra descansando en mi regazo, sus esquinas presionando mis palmas. La sonrisa de Amalia se amplió, una intérprete deleitándose con su audiencia. Todos conocen a mi madre, dulce, amable. Pero seamos honestos, una mujer que nunca encontró su lugar en el mundo ha vivido modestamente. Algunos podrían decir que pequeño. Las risas se extendieron entre sus amigos. Aunque algunos se movieron incómodos, hizo un gesto hacia mí con un ademán teatral. Pero esta noche le damos el regalo que más necesita: seguridad. A partir de la próxima semana, se mudará a una hermosa residencia asistida, donde tendrá compañía, cuidados y comodidad, la casa, los autos,
Lo poco que tenía Emiliano y yo lo manejaremos de ahora en adelante. Un coro de copas tintineando siguió. Por nuestra madre brindó alguien. Emiliano sonrió con suficiencia, recostándose en su silla como si ya hubiera ganado. Y entonces, con perfecta calma, me levanté. Puse la carpeta negra en la mesa y la deslicé por el mantel hacia Amalia. El sonido del cartón contra la tela cortando más afilado que cualquier cuchillo. «Ábrela», dije, mi voz lo suficientemente firme para silenciar la sala. Parpadeó, insegura por primera vez en toda la noche. «¿Qué es esto, tu educación?». Respondí. «Tienes 7 minutos». La sala cambió, la atención girando hacia sus manos mientras abría la carpeta. La primera página, la escritura de «La casa del huerto de plata». Firmada y notariada. Mi nombre grabado en negritas. Suspiros se extendieron. Amalia pasó las páginas más rápido. Títulos de 5 autos antiguos, cada uno con cláusulas legales que los ataban a becas establecidas. Luego vino la carta del museo, confirmando planes para exhibiciones que ella ni siquiera había oído. Finalmente, las notificaciones de los prestamistas, cláusulas de aceleración, activadas por sus propias garantías, exigiendo el pago total en días. Su rostro palideció. Emiliano arrancó la carpeta de sus manos, escaneando los documentos con ojos cada vez más abiertos. Su sonrisa colapsó. A nuestro alrededor, los invitados murmuraron, moviéndose inquietos como si el suelo se hubiera inclinado bajo ellos. Un banquero al otro extremo de la mesa leyó una línea por encima del hombro de Emiliano y soltó una maldición en voz alta. «Esto no son borradores, son registros. Están activos». Los celulares comenzaron a vibrar. Uno, luego otro, luego un coro de vibraciones temblando por el mantel, como el preludio de una tormenta. Los invitados sacaron dispositivos de bolsillos y bolsos. Las cejas se fruncieron, los ojos se lanzaron hacia Amalia y Emiliano. Me mantuve de pie, serena. Hablaron de jubilarme. Se burlaron de mí por no ser nada. Pero todo lo que construyeron fue prestado contra ilusiones. Y las ilusiones no sobreviven a la verdad. La boca de Amalia se abrió y cerró, sin sonido. Emiliano presionó su celular contra su oído, escuchando mientras alguien al otro lado entregaba el veredicto que ninguno esperaba. Sus hombros se hundieron, el color drenándose de su rostro. 7 minutos. Repetí suavemente. Eso es todo lo que toma para que los imperios prestados caigan. La vela en el postre titiló y se apagó. Una voluta de humo subiendo al aire. Me giré de la mesa, mis tacones resonando contra el mármol mientras caminaba hacia la puerta. Detrás de mí, el pánico crecía a voces superponiéndose. Sillas raspando. El rugido bajo de un mundo desenredándose en tiempo real. No miré atrás. No necesitaba hacerlo. El colapso ya había comenzado. El sonido era casi orquestal, el zumbido. El timbre y la vibración de docenas de celulares, estallando a la vez. Un coro discordante que destrozó la calma pulida de la sala. Al principio, eran sonidos dispersos. 1 o 2 timbres apagados. Luego, como dominós, toda la mesa parecía temblar con alertas. Las pantallas iluminaban rostros en azul pálido, las cejas fruncidas mientras los mensajes desfilaban. Un banquero cerca de la cabecera de la mesa murmuró una maldición por lo bajo. Luego se giró bruscamente hacia Emiliano. «Tu línea de crédito se evaporó». Meridian retiró todo. Otro invitado. Un capitalista de riesgo que había estado riendo momentos antes, ahora susurraba urgentemente en su celular, lanzando miradas hacia mí como si intentara armar un rompecabezas que no sabía que existía. ¿Los autos siseó alguien al otro lado de la mesa? La escritura de la casa. Me quedé sentada en silencio, las manos cruzadas frente a mí,
como si observara en lugar de participar. El caos era de ellos, no mío. La voz de Emiliano se alzó por encima del clamor, cruda y quebrándose. «¿Qué es esto?» Se giró hacia mí, los ojos ardientes. «¿Lo sabías? ¿Lo planeaste?» Incliné la cabeza ligeramente. «Asumiste un control que nunca fue tuyo». Golpeó el puño contra la mesa, haciendo temblar las copas de cristal. «Esto no es posible». «Tú...» Se interrumpió, levantando su celular al oído, ladrando a un corredor invisible. Su rostro se descompuso tan rápido como se había encendido. «No, eso no puede ser correcto. Revisa de nuevo». Su voz cayó a un susurro ronco. «Por favor, Amalia». Aún sosteniendo la carpeta como si pudiera estallar en llamas. Me miró desde el otro lado de la mesa. Su rostro enrojeció, su respiración irregular. «Tú», vaciló. Luego lo intentó de nuevo. «Eras una don nadie, una sombra. ¿Cómo pudiste?» Su voz se quebró en la última palabra. A su alrededor, los invitados murmuraban, susurros corriendo como corriente por el agua. Ya no reían, ya no eran aliados. Observaban su desmoronamiento con el interés desapegado de espectadores en una obra, reacios a arriesgar sus propias reputaciones defendiéndola ahora. Sacudió la cabeza, mechones de cabello escapándose de su recogido cuidado. «No es real, no puede ser. Vivías en un departamento de una recámara. Usaba ropa de segunda mano. Tomabas camiones». Cada negación sonaba menos como convicción y más como una súplica. Me incliné hacia adelante. Mi voz firme, incluso amable. «Viví como elegí. Confundiste la humildad con el fracaso. Ese fue tu error». El celular de Emiliano se deslizó de su mano. Cayendo ruidosamente sobre la mesa, miró la pantalla parpadeando en rojo con llamadas perdidas. La boca ligeramente abierta. La bravuconería drenada de él. El postre seguía intacto entre nosotros. Su vela nada más que un hilo de humo subiendo. El silencio tras la tormenta de celulares era casi más pesado que el ruido mismo. Los ojos de Amalia se movían de mí a Emiliano, luego a los invitados que ahora evitaban su mirada. Su mandíbula se apretó, y vi la guerra formándose dentro de ella, el impulso de colapsar contra la verdad, luchando contra el instinto de recuperar lo que creía suyo. La sala esperaba, en silencio, a que eligiera cuál. Me levanté de mi silla, mis tacones firmes contra el suelo de mármol. Detrás de mí, escuché su voz romper el silencio. Áspera y temblorosa. «Esto no ha terminado». No me giré. Simplemente caminé hacia la puerta, sabiendo que sus palabras eran menos una amenaza para mí que una promesa de su propio desmoronamiento. La luz del amanecer se extendía larga y dorada por el valle mientras guiaba a Nora por el camino de grava hacia la casa del huerto de plata. El aire aún cargaba el fresco silencio de la noche. El huerto pesado con rocío, cada rama inclinándose ligeramente bajo el peso de frutos madurando. Ella sostenía mi mano con fuerza, sus tenis crujiendo en las piedras, sus ojos abiertos con el tipo de asombro que solo los niños parecen conservar. Cuando la casa apareció a la vista, jadeó. «Es como un castillo», susurró. «No un castillo», corregí suavemente. «Un hogar. Aunque por mucho tiempo esperó vacío. Adentro, el silencio era como de catedral. Cada ventana atrayendo la pálida luz de la mañana. La llevé primero a la biblioteca, donde filas de libros forraban las paredes de madera. El aroma a cuero y papel se alzaba a nuestro alrededor, atemporal y anclante. Nora pasó los dedos por los lomos, deteniéndose en títulos más antiguos que ambas. «¿Leíste todos estos?», preguntó. «No todos». Sonreí. «Pero muchos». Los libros fueron la compañía que siempre pude tener, incluso cuando las personas se alejaban.
Cruzamos al jardín de rosas, donde las flores brillaban en el aire húmedo. Los colores se extendían desde marfil hasta rojo sangre, los pétalos aún sosteniendo gotas del amanecer. Nora se inclinó para oler una. La fragancia cubriendo el aire entre nosotras. «Son hermosas», dijo. Cerrando los ojos. «Las rosas me recuerdan», murmuré, «que la belleza requiere cuidado. Descúdalas, y se marchitan rápido. Cuídalas, y florecen. Por último, la llevé arriba hacia una habitación tranquila con un escritorio contra la ventana. De su cajón saqué un sobre sellado, amarillento en los bordes, mi letra inclinada cruzándolo. Lo puse en sus manos. «¿Qué es esto?», preguntó. «Una carta que escribí hace años», dije suavemente. «Para tu madre. En ese entonces pensé que le daría todo la casa, los autos, incluso la fortuna que había mantenido oculta. Pensé que tal vez la herencia podría sanar la distancia». Nora dio la vuelta al sobre. «Pero no lo abrió. ¿Por qué no la enviaste?» «Porque cada año me mostró más de quién había elegido ser. No errores todos los cometemos, sino falta de respeto, burla, la creencia de que mi vida tranquila significaba que no tenía nada digno de honrar. Así que guardé la carta. Y con ella, el plan de entregarle el trabajo de mi vida». Estuvo en silencio por un largo momento, el sobre descansando como un peso en sus pequeñas manos. Luego, mirándome, preguntó: «¿Alguna vez se lo devolverás? ¿A ella?». La pregunta cortó profundo. No por su inocencia, sino por su verdad. Pasé una mano por su cabello y la acerqué. Su cabeza descansando contra mi hombro mientras ambas mirábamos el jardín abajo. «El amor puede sobrevivir muchas cosas», dije finalmente. «Pero el amor sin respeto no es amor en absoluto. Lo que guardo ahora, lo guardo hasta que el respeto se encuentre de nuevo. Si alguna vez lo hace». Sus brazos me rodearon más fuerte, como sellando la promesa ella misma. La luz de la mañana iluminó el huerto abajo, y supe que el día por delante no esperaría mi reflexión. El juzgado olía levemente a desinfectante y papel. Un lugar estéril diseñado para despojar el aire de teatralidades. Pero Emiliano aún lo intentó. Entró flanqueado por su abogado. La barbilla en alto. El traje tan impecable que podríase haber cortado. Pero ningún sastre podía disimular el sudor en su cuello o el temblor en su mano mientras ajustaba su corbata. La detective Duarte comenzó sin florituras. Se paró en el estrado, archivo en mano, su voz cortante y firme. La evidencia muestra que el señor Calderón aseguró múltiples préstamos basándose en una herencia anticipada de activos que no posee. Además, la señora Calderón firmó como garante en varios de estos préstamos, presentándose como fiduciaria del patrimonio del Huerto de Plata. Puso una pila de papeles frente al juez. Estados bancarios, acuerdos de préstamos y correspondencia que confirman la tergiversación. También tenemos grabaciones del señor Calderón asegurando a inversionistas que la fortuna de su suegra estaba bajo su control directo. Eso, señoría, es fraude. Emiliano se movió en su asiento, su abogado susurrando furiosamente, pero su rostro traicionaba la verdad que Duarte ya había expuesto. Al otro lado del pasillo, Santiago Hale se levantó con su compostura habitual, colocando otra pila de documentos en el estrado, además de la exposición penal. «Señoría, se han presentado demandas civiles en nombre de mi clienta, Esperanza Vega, por daños resultantes de gravámenes fraudulentos intentados contra su propiedad. Buscamos medidas cautelares que impidan al señor y la señora Calderón futuras tergiversaciones, junto con la recuperación de cualquier fondo mal habido». El juez hojeó los papeles, su expresión ilegible pero sus ojos agudos.
Cada crujido de esas páginas sonaba como un clavo martillado en el ataúd de la arrogancia de Emiliano. Cuando el mazo cayó para el receso, no sentí triunfo. Solo una certeza fría y medida. La arquitectura que había construido con Santiago y Duarte estaba haciendo su trabajo. La justicia no entraba rugiendo con llamas. Se apretaba como una prensa, silenciosa e implacable. Pero el verdadero enfrentamiento llegó después. En las puertas de la casa del Huerto de Plata. Beatriz acababa de terminar de podar las rosas a lo largo del camino cuando un auto frenó bruscamente. Amalia salió antes de que el polvo se asentara. Sus tacones apuñalando la grava. Sus ojos ardientes. «No puedes borrarme», gritó. Su voz resonando contra los pilares de piedra. Me quedé en lo alto de las escaleras, esperando mientras ella avanzaba furiosa. «Borrarte», dije suavemente. «Nunca te borré. Tú lo hiciste». Su respiración era rápida, la furia afilada en sus palabras. «Me ocultaste todo. La casa, los autos, la fortuna. ¿Cómo pudiste mantenerlo en secreto? Soy tu hija». Sentí el peso de su acusación, pero no retrocedí. Lo mantuve a salvo. Respondí. A salvo de la arrogancia. A salvo del ansia de consumir sin construir. Viste humildad y la llamaste fracaso. Viste modestia y la llamaste debilidad. Me borraste cada vez que le dijiste a otros que no era nada. Su rostro se torció. Mitad rabia, mitad incredulidad. ¿Entonces qué? ¿Se lo darás a extraños? ¿A caridades? ¿A cualquiera menos a mí? Di un paso más cerca. Mi voz firme. Se lo daré al respeto. A quienes entienden que el valor no se mide en cenas de seda ni en crédito prestado. Una madre le debe amor a su hijo. Sí, pero el amor no es lo mismo que una bóveda abierta. No seré tu cajero automático. Amalia, no alimentaré tu desprecio con el trabajo de mi vida. Sus manos se cerraron en puños. Luego cayeron impotentes a sus lados. Detrás de ella, Emiliano estaba desplomado en el auto, mirando al suelo como si finalmente entendiera la forma de su ruina. Me giré de ambos, entrando de nuevo a la casa, mi mano rozando la pesada puerta de roble al cerrarse. El eco del cerrojo resonó por los pasillos, firme y final, mientras me preparaba para lo que vendría después, la noche después del juicio. La casa del Huerto de Plata se sentía tanto más pesada como más ligera, como si las paredes mismas hubieran absorbido el peso de todo lo que se había dicho. Me senté en el salón con la carpeta nuevamente extendida sobre la mesa. No como arma esta vez, sino como un mapa a uno que trazaría ni taseas hacia dónde podrían ir las cosas desde aquí. Amalia llegó sin anuncio, sus tacones resonando agudos e impacientes contra el mármol. Emiliano no estaba con ella. No se sentó. Se quedó frente a mí, los brazos cruzados, la mandíbula tensa, los ojos llenos del mismo fuego que había visto desde que era adolescente. «¿Así va a ser?», exigió. «Nos humillas. Nos arrastras por los tribunales. ¿Y luego qué? Finges que sigues siendo mi madre». Sostuve su mirada con calma. «Siempre he sido tu madre. Pero ahora, por primera vez, estoy siendo honesta sobre los términos». Sus labios se curvaron. «Términos como si fuera tu socia de negocios». «No míos», dije suavemente. «Como si fueras mi hija que olvidó que el amor no excusa la falta de respeto». Rió una vez, aguda, frágil. «Entonces, ¿cuál es el trato? Me das una mesada si digo por favor y gracias». Me recosté, cruzando las manos. «El museo en la casa del Huerto de Plata abrirá en el otoño. Los autos estarán en exhibición, sus ganancias financiando becas. Si quieres ser parte de eso, hay trabajo por hacer. Trabajo real, no podcasts, no sesiones de fotos. Cuidar». Sus ojos se entrecerraron.
¿Esperas que me ponga a trabajar como empleada? Sí, para mostrar responsabilidad, para ganar confianza, para reconstruir el respeto. Sacudió la cabeza, incrédula. ¿Y las deudas tuyas para pagar? Respondí. El tribunal se encargará de eso. Yo no. Por un momento. El silencio se extendió entre nosotras, pesado y tenso. Me miró como si no me reconociera en absoluto. Tal vez no lo hacía. Tal vez solo había visto la versión callada y complaciente de mí que había creado en su mente. Increíble, murmuró, su voz quebrándose. ¿Tienes todo esto? ¿Y prefieres que extraños se beneficien antes que tu propia hija? Me levanté entonces, lentamente, y crucé hacia ella. Prefiero que el respeto sobreviva. El amor permanece. Amalia, siempre lo hará. Pero el respeto es el precio de entrada. Sin él, la puerta permanece cerrada. Sus ojos brillaron, pero su orgullo la mantuvo rígida. Se giró bruscamente, los tacones golpeando como martillos contra el suelo, y salió furiosa hacia la puerta. El portazo resonó por los pasillos. Cuando el silencio se asentó, encontré a Nora parada en la entrada de la biblioteca. Debíame haber bajado en silencio, observando, escuchando. Sus ojos eran amplios pero firmes, sus pequeñas manos cruzadas frente a ella. «¿También tengo que ir?», me preguntó. La pregunta me atravesó, tierna y cruda. Crucé hacia ella y me arrodillé para que estuviéramos a la misma altura. «No, mi cielo», susurré. «Tú te quedas todo el tiempo que elijas. El respeto no es algo que me debas, es algo que ya vives». Me rodeó el cuello con sus brazos y la abracé fuerte, respirando el aroma de su cabello, la simplicidad de su presencia. En ese momento, la casa ya no se sentía pesada. Se sentía viva de nuevo, como si supiera que el futuro se formaría, no por el sentido de merecimiento, sino por los límites finalmente puestos en piedra. Me puse de pie, aún sosteniendo la mano de Nora, y juntas caminamos hacia la ventana donde el huerto se extendía en una floración silenciosa. El horizonte listo para lo que viniera después. El huerto brillaba con la luz temprana del otoño cuando abrí las rejas para el primer domingo público. El letrero ahora decía Museo y Centro de Aprendizaje del Huerto de Plata. Su letra nítida contra pintura fresca. Los autos llenaban el lote de grava, nada como la colección reluciente en la cochera, sino sedanes y camionetas comunes. Vehículos de familias y mayores curiosos por el lugar. Adentro, la casa estaba viva de una manera que no había estado en décadas. Los mayores paseaban por la biblioteca, maravillándose con las filas de libros. Un grupo de mecánicos jubilados se reunía alrededor del Ferrari, contando historias de motores que habían afinado en su juventud. En el pasillo trasero, un club local de robótica se desparramaba por las mesas. Adolescentes con camisetas a juego, inclinados sobre circuitos y laptops. Sus risas brillantes mientras sus inventos cobraban vida. Me moví entre todo lentamente, saboreando el zumbido de la conversación, el crujido de pasos en los pisos antiguos, el aroma de las rosas que llegaba desde el jardín. Cuando llegó el momento, me paré al pie de la escalera, esperando hasta que el ruido se suavizó. «Bienvenidos», comencé, mi voz firme. «Esta casa alguna vez estuvo en silencio. Estos autos alguna vez durmieron bajo cubiertas. Pero, ¿de qué sirve una fortuna si se esconde en la oscuridad hoy? Quiero hablar no de dinero ni de motores, sino de temple. El temple de la ingeniería. El que convierte noches largas en avances y reveses en cimientos. Durante años. Viví en silencio, llamada pequeña, incluso llamada fracaso. Pero cada vida tiene valor cuando se vive con propósito. El valor propio no se mide por cuán fuerte aplauden los demás, sino por cuán firme permaneces cuando no lo hacen. La sala se aquietó, escuchando. Algunos asintieron.
Otros simplemente contuvieron el aliento. Pero podía sentir las palabras asentándose en el aire como semillas en tierra fértil. Cuando bajé, Beatriz me entregó una pila de programas, sonriendo como si ella también hubiera esperado años por esto. Me ocupé entregándolos a los visitantes, respondiendo preguntas sobre las cláusulas de becas, sobre el futuro del museo, sobre lo que significaba atar autos a aulas. No fue hasta después que la noté. Amalia estaba junto a las sillas plegables al fondo, su seda reemplazada por una blusa sencilla y pantalones, su cabello recogido en un moño suelto. No hacía discursos ni reía fuerte. Levantaba sillas, apilándolas contra la pared, moviéndose en silencio como si esperara no ser vista. No me acerqué a ella. La observé desde la distancia, mis manos ocupadas con un grupo de estudiantes que querían saber cómo se diseñaron los sistemas predictivos del Porsche. De vez en cuando, Amalia miraba en mi dirección. Luego se inclinaba de nuevo a su tarea, silenciosa pero presente. Cuando los últimos visitantes se fueron y el sol de la tarde estiró sombras largas por el huerto, encontré a Nora en el jardín de rosas. Estaba sentada con las piernas cruzadas en el camino de piedra, un cuaderno en el regazo, dibujando los contornos del Mercedes. Levantó la cabeza cuando me acerqué, pero su mano seguía cerrada alrededor de algo que brillaba en la luz. Abrió la palma para revelar un llavero de llaves antiguas, latón, hierro y acero, cada una gastada por el uso. Mamá me las dio, dijo en voz baja. Dijo que una vez fueron tuyas, que tal vez debería guardarlas a salvo. Me arrodillé a su lado, rozando ligeramente los dedos sobre el metal frío. El peso de ella removió recuerdos. Cada llave una puerta al pasado. Los ojos de Nora buscaron los míos. Inciertos, cerré su mano suavemente alrededor de ellas. Entonces, las guardaremos a salvo juntas, susurré. El huerto estaba quieto, los últimos ecos del día desvaneciéndose en la noche. Pero en ese silencio, sentí un cambio sutil, frágil, pero real. Un gesto se había hecho, aunque su significado aún no estaba escrito. Me levanté, ayudando a Nora a ponerse de pie, y juntas caminamos de regreso a la casa, las llaves tintineando suavemente entre nosotras. El invierno vino y se fue antes de que me diera cuenta de cuán profundamente había cambiado el ritmo de la casa del huerto de plata, lo que alguna vez fue una finca silenciosa, sellada por mi propia cautela. Había florecido en algo vivo, un lugar que palpitaba con voces y propósito. Para la primavera, el museo ya no era un experimento, era un hogar para reuniones que derramaban alegría en cada rincón de la mansión. Los domingos, los mayores llegaban en grupos, sus risas resonando por los pasillos mientras recorrían las exhibiciones. Muchos se detenían en la biblioteca, maravillándose no solo con los libros, sino con las conversaciones que encendían. No había pensado en ingeniería desde mi aprendizaje. En el 68 me dijo un hombre, sus ojos brillantes como los de un chico, pero caminar por estos pisos me hace sentir de 20 otra vez. Entre semana, llegaban estudiantes clubes de robótica soldando circuitos en el antiguo comedor, equipos de preparatoria dibujando diseños bajo el resplandor de las arañas, chicas que alguna vez dudaron de su lugar en campos técnicos, ahora trabajando en motores bajo la guía de Beatriz y un círculo de mecánicos jubilados. El sonido de taladros y risas se mezclaba en una armonía que no me había atrevido a imaginar. Me moví entre todo lentamente, saboreando no solo lo que se había construido, sino lo que se había restaurado: dignidad, legado y la satisfacción silenciosa de ver semillas echar raíces. Amalia también venía, no de golpe, no con una avalancha de disculpas, sino en pasos pequeños y deliberados. Al principio, llegaba rígida y cautelosa,
apilando sillas o doblando manteles al final de los eventos, sin decir mucho. Los invitados que la recordaban de esa infame cena de cumpleaños observaban con curiosidad, pero con pocos comentarios. Con el tiempo, su presencia se suavizó. Aprendió a servir café sin esperar reconocimiento, a barrer pisos junto a voluntarios que no conocían su apellido, a escuchar en lugar de mandar. Nunca le ofrecía atajos. Ella no pidió ninguno. Nuestras conversaciones eran tentativas, cuidadosas, pero firmes. Cada semana regresaba, los hombros menos rígidos, la voz menos a la defensiva. No era perdón, aún no, pero era humildad. Y eso, tal vez, era el comienzo de algo más grande. Nora prosperaba en el nuevo ritmo. Pasaba horas en el jardín de rosas, cuaderno en mano, dibujando flores y anotándolas con la precisión infantil. Una tarde, la encontré en la biblioteca, arreglando pequeños frascos de vidrio en el amplio alféizar de la ventana. Dentro de cada frasco había un esqueje de rosa, los tallos cuidadosamente puestos en agua, las raíces apenas comenzando a brotar. «Estos crecerán aquí», me dijo con confianza tranquila, «para que cuando la gente lea, también vea rosas». Toqué su cabello, orgullosa de la gentileza que llevaba tan naturalmente. La vista de los frascos alineados contra la ventana, la luz del sol atrapándose en su agua, se sentía como un espejo de la vida que estábamos construyendo frágil. Tal vez, pero creciendo hacia la luz. A veces, en momentos de silencio, regresaba al cajón de arriba donde aún descansaba la carta para Amalia. Sin abrir y sin enviar. Una vez fue un símbolo de lo que casi entregué. Ahora era un recordatorio de lo que elegí diferente. No borrarla, no complacerla, sino límites arraigados en el respeto. Una noche, mientras los últimos invitados se iban y la casa se aquietaba, me quedé junto a la ventana de la biblioteca donde los esquejes de Nora habían comenzado a echar hojas. Sus brotes verdes se curvaban hacia arriba, tiernos pero resilientes. Amalia estaba al otro lado de la sala, limpiando mesas con un equipo de voluntarios. Sus movimientos firmes, discretos, pero presentes. Apoyé la mano en el alféizar, la piedra fría anclándome. El huerto afuera brillaba bajo la última luz del día, las rosas balanceándose en la brisa nocturna. Susurré las palabras que había llevado tanto tiempo, palabras que ahora se sentían más ciertas que nunca. El amor puede abrir puertas, pero solo el respeto las mantiene abiertas. La sala estaba en silencio, las rosas en la ventana atrapando el sol que se desvanecía. Y en esa quietud sentí que la historia se asentaba en paz.